No es posible que a nivel del siglo XXI todavía el paciente siga diciendo me suda la mano, tendría que vivir así. La hiperhidrosis tiene una causa desconocida. ¿Qué es lo que produce la hiperhidrosis? Ansiedad. Pero sigue habiendo gente que muchas veces desconoce. Ese niño empieza a sudar las manos y posteriormente en el colegio se va dando cuenta que eso le trae alteraciones. Sus compañeros se burlan. Poco a poco se va a ir frustrando y va a ir creando un círculo de ansiedad o angustia. El único método definitivo para quitar el sudor es la cirugía, la simpatectomía. Pero tiene que ser bien hecha porque hay que recordar que hay órganos importantes ahí. No es operar por operar. Ya hemos visto casos operados por otros grupos en realidad que vienen con un sudor compensatorio invalidante terrible, mojan desde el cuello hasta los pies. No hacemos reintervenciones acá por sudor compensatorio, no hay tratamiento para eso. Si viene un 1,70 m una persona y pesa 90 kilos, no va a ser operado de ninguna manera por nuestro equipo quirúrgico. Generalmente operamos hasta los 40 años de edad, porque la cirugía en estos pacientes determinados puede producir algún tipo de arritmias cardíacas. Acuérdense que ese problema es un problema muy serio. Han habido despidos, han habido accidentes, cortocircuitos. ¿A partir de qué momento ese sudor excesivo se puede considerar como una condición patológica? Cuando el paciente ya tiene alteraciones psicosociales. Hola a todos, nos encontramos con el doctor Víctor Gómez Ponce, cirujano de tórax, con más de 25 años de experiencia. Doctor Gómez, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal, Alejandra? Un gusto estar por aquí. Doctor, ¿qué es la hiperhidrosis? Es el sudor excesivo. La hiperhidrosis es el sudor excesivo. El sudor excesivo en el cuerpo, en algunas partes o generalizado. Consecutivamente, ¿qué es lo que produce la hiperhidrosis? Ansiedad. ¿Por qué? Porque el paciente suda, no puede agarrar bien los papeles, moja los teclados, o se ruboriza y al estar en una reunión siente alteraciones, no puede exponer. La hiperhidrosis o sudor excesivo tiene una consecuencia a nivel psicológico-social. Trauma al paciente, lo hace que el paciente tenga muchos problemas para poder asumir su vida diaria. Y eso es lo que da la caracterización de hiperhidrosis o sudor excesivo patológico. Eso es patológico. Y la hiperhidrosis puede ser localizada o generalizada. Generalizada es cuando suda la mayor parte del cuerpo y localizada es justamente en algunas zonas que se pueden tratar. Cara, rubor facial, manos, plantas de pies, axilas. Doctor, ¿a partir de qué momento ese sudor excesivo se puede considerar como una condición patológica? Muy buena pregunta. Cuando el paciente ya tiene alteraciones psicosociales. Cuando el paciente se traba o no puede hacer su vida diaria porque, por ejemplo, tiene tanto rubor facial que se condiciona que no pueda exponerse ante el público, se esconde el paciente, hace lo que se llama pánico o fobia social, no quiere ir a reuniones, no quiere ir a fiestas, con el caso del sudor de manos o axila, por ejemplo, al manchar la camisa o el polo se esconde, se pone casacas, no quiere dar la mano o se paran limpiando con el pantalón la mano para poder dar. Cuando hay alteración psicosocial, ahí es patológico totalmente y ahí tiene que tratarse, si no eso va a alterar más al paciente. Doctor, ¿y los pacientes se pueden dar cuenta rápidamente de esto? ¿Ellos son conscientes de que tienen hiperhidrosis? Y hemos dado a conocer en estos últimos años la patología como tal, pero sigue habiendo gente que muchas veces desconoce o dice, yo subo la mano a axilas, pero de repente tendría que vivir así. Y entonces recién están conociendo esta patología y sí, claro, el propósito de esto es justamente que el paciente o que la persona sepa que eso tiene curación, que se puede tratar. No es una cuestión de ansiedad ni angustia y que por eso no suda, sino que nació primero la hiperhidrosis y luego viene ya el círculo vicioso que es ansiedad o angustia. ¿Y la hiperhidrosis puede generarse psicológicamente o por una timidez? No. Básicamente la hiperhidrosis tiene una causa desconocida y que generalmente se da en la niñez o adolescencia. Vamos a suponer que es un niño de 8 o 9 años. Ese niño empieza a sudar las manos y posteriormente en el colegio se va dando cuenta que eso le trae alteraciones. Sus compañeros se burlan, ya va teniendo problemas al agarrar el lapicero, moja las tareas, los cuadernos, todo eso. Ese niño poco a poco se va a ir frustrando y va a ir creando un círculo de ansiedad o angustia, porque suda bastante y eso le trae alteraciones a nivel del colegio. En su casa igual, si es un universitario o un adolescente también, con secundaria, en la universidad. Entonces, primero nace la hiperhidrosis y consecuentemente después ya nace el problema psicológico-social, la timidez o todo eso. Pero no es que lo primero sea la timidez o la ansiedad y eso provoca la hiperhidrosis, no es así, es al revés. Ok, ya nacemos con esa patología, ¿correcto? Exacto. Doctor, ¿y los pacientes cuando van a consultorio y consultan sobre esta sudoración excesiva y lo ven como normal, ¿hay alguna forma de que ellos se puedan dar cuenta? Justo le estamos explicando a la mayoría de pacientes a través de nuestras redes sociales eso, o sea, la hiperhidrosis per se quizás no es muy conocida, el sudor excesivo sí limita a la gente, ¿no? Entonces hay que darles a conocer que el sudor que les altera la vida, ya sea de rostro, manos, todo, les está alterando y tiene solución.
Eso hay que darlo a conocer. No es posible que a nivel del siglo XXI todavía el paciente siga diciendo, me suba la mano, tendría que vivir así. No, hay una solución, hay un diagnóstico primero mediante una consulta y hay una solución a nuestras manos para que ese paciente deje de tener ese problema. Acuérdense que ese problema es un problema muy serio. Han habido despidos, han habido accidentes, cortocircuitos, una serie de cosas. Entonces, el darles a conocer que lo que ellos tienen es una hiperhidrosis y tiene cura es algo muy importante para ellos. ¿Esa solución que le brindan a los pacientes, lo brindan en su totalidad o hay un porcentaje mínimo, ¿no?, de reducción, por así decirlo? El tratamiento que nosotros hacemos es la cirugía. ¿Ya? Y como tal, la cirugía quita el sudor en rostro, manos, axilas y pies de una manera casi total. Estamos hablando de que un paciente que viene con sudor palmar, por ejemplo, le quita el sudor palmar el 95%. Queda con un 5% que en las manos el sudor normal que todos tenemos. En axilas y en cara exactamente es igual, 90-95% de grave satisfacción. O sea, la cirugía da bastante satisfacción a hacerle a un paciente porque en realidad los cura. También tenemos que recordar que esta cirugía lo tiene que realizar un cirujano de tórax, ¿correcto? Muy importante, es un tema muy importante. En realidad, un cirujano de tórax tiene el expertise para poder hacer una simpatectomía. Es una cirugía, entre comillas, simple, pero tiene que ser bien hecha porque hay que recordar que hay órganos importantes ahí. Tenemos los grandes vasos, el corazón, los pulmones. Todo eso mal trabajado, pues no va bien. Tiene que ser un cirujano con expertise en simpatectomía torácica endoscópica. Bueno, y usted tiene más de 25 años en esta especialidad, haciendo ese tipo de cirugías. Doctor, cuéntenos un poco de esta cirugía. ¿Es una cirugía ambulatoria? ¿Es una cirugía un poco chocante para el paciente? ¿El tamaño de tal vez, que le va a quedar estéticamente? ¿Cómo es esa cirugía? La cirugía tiene un nombre un poquito largo, es algo complicada, pero vamos a explicarlo. Simpatectomía torácica endoscópica bilateral. Vamos a explicarlo bien simple. Simpatectomía porque hacemos una especie de corte en el nervio simpático que queda dentro del tórax. Okay. Es el causante de la hiperhidrosis, el nervio simpático. Torácica porque está en el tórax. Endoscópica porque es vía canales pequeñitos. 4 incisiones, 2 en cada axila de medio centímetro cada una y por ahí una cámara de televisión, un aparato que se llama cauterio. Hacemos la cirugía con 2 cortitos en cada axila. Y bilateral porque los dos lados. Tengo que operar el lado derecho y el lado izquierdo para que la mano derecha e izquierda dejen de sudar. Si opero en la mitad, va a quedar con una mano sudando y la otra seca. Entonces no es lo ideal. Es una cirugía que dura 20 minutos en general, pero desde que lo duermen hasta que despiertan al paciente son 40 minutos. Anestesia general, 2 horas más después en la clínica y se va. Es ambulatoria. El primer día hay un poquito de dolor porque igual hemos hecho una cirugía, por más pequeña que sea, hemos roto la pleura, hay cortes en la piel y todo eso. Un poquito de dolor y que al pasar los días, segundo o tercer día, ya el paciente está asintomático. ¿Ya? El resultado es inmediato, es definitivo, o sea, no es que yo voy a seguir sudando la mano, por ejemplo, todavía unos días más, no. Apenas yo se despierta el paciente y ya el sudor desapareció, la mano está seca, las axilas también, la cara, el rubor, lo que sea que tenga el problema del paciente ya desaparece. Y después 2 semanas sin deporte para que las heridas cicatricen muy bien, después de lo cual le retiramos los puntos al paciente y listo. Entonces entendemos que es una cirugía pequeña, estéticamente tal vez ni siquiera se note, ¿no? Estamos hablando de cortes de 5 milímetros, medio centímetro cada cortecito pequeñitos en la axila. Es bien estética, no deja mucha huella y sobre todo si es hecha por un grupo como el nuestro, el riesgo es bajísimo de complicaciones. Increíble. Doctor, de hecho, los pacientes, por ejemplo, que van a ser sometidos a esta cirugía, al día siguiente, si es un tema administrativo, ¿pueden ir a laborar normal o tienen alguna complicación? En realidad, si que el paciente hace labor de oficina, por ejemplo, por llamarlo así, sí puede trabajar al día siguiente, no hay ningún problema. Salvo que tenga un trabajo, por ejemplo, un mecánico de carros, que esos hacen fuerza, todo eso no. Se aconseja que 2 semanas para de lo que es actividad física, que incluye trabajos pesados. Pero sí puede hacer lo demás, puede estudiar, puede ir a clases, puede salir a pasear al día siguiente, no hay ningún problema. Igual me imagino que son también los deportistas, ¿no? Como había mencionado. Los deportistas tienen que hacer pare 2 semanas. Y yo les doy el pase después de las 2 semanas para que no queden con dolor. Lo que pasa es que hacemos esto porque habitualmente cuando el paciente a los 3 días se pone a jugar un partido de fútbol, con las heridas aún sin cicatrizar, se producen desgarros, contracturas, una serie de cosas. Y eso si no se cura a tiempo puede durar meses o años. Hay un dolor crónico ya. Okay. Por eso hacemos pare 2 semanas para que el paciente no se complique de alguna manera. Doctor, se han hablado de varios métodos para poder solucionar la hiperhidrosis. Ahora, dentro de ellos, ¿la cirugía, usted la considera importante para solucionarla?
En realidad, el único método definitivo para quitar el sudor es la cirugía, la simpatectomía. Hay métodos temporales, ya, que también no dejan de ser baratos, son algo costosos, como la aplicación de Botox en las palmas o en las axilas, que además son como 25 inyecciones dolorosas, ¿no? Y eso le dura un promedio de 3 a 6 meses al paciente. Pasado los 3 a 6 meses, el paciente sigue sudando las manos o las axilas. Ya hay desodorantes tipo Drysol, que es una marca comercial que se aplica, que quitan el sudor axilar. No se puede aplicar Drysol a la cara ni a las manos porque es bien irritante. Entonces, son métodos temporales que ayudan de alguna u otra manera a un paciente a poder paliar en algo su sudor excesivo. Pero por lo demás, la cirugía sigue siendo el único pilar definitivo y bastante bueno. Y el más seguro también para el paciente. En realidad sí. Es una cirugía corta que no deja mayor huella, salvo el sudor compensatorio por ahí que ya lo hablamos en su momento, no tiene ningún inconveniente. Hablando del sudor compensatorio, ¿ese acá sucede después de alguna cirugía, después de todas las cirugías? ¿Me puede explicar un poco? Muy bien. El sudor compensatorio, ¿qué cosa es primero? Vamos a explicar bien eso, Alessandra. Es cuando yo viene un paciente con sudor facial y lo opero, esa orden del sudor que ya se ha bloqueado con la cirugía, el paciente va a salir sin sudor en la cara, esa orden va a ir a algún lado del cuerpo. Generalmente, ¿a dónde va? Pecho, abdomen, espalda, piernas. O sea, lo que antes el paciente sudaba acá o en manos, axilas, se va a esos lados. ¿En quiénes se da o en qué porcentaje se da? En 50% sí se da y en 50% no se da. Y cuando se da, y si un paciente que no tiene sobrepeso, por ejemplo, que es una condición ideal para nosotros operar sin sobrepeso, el sudor suele ser leve. Vamos a suponer que a mí me operaron de las manos, salgo bien, pero empiezo a sudar la espalda un poco. ¿Ya? Ese sudor puede ser leve. Como el problema que me inquietaba a mí era mi mano, yo estoy feliz. Así sube un poco la espalda, no me preocupa nada. El problema resulta cuando el sudor compensatorio sí es invalidante. ¿Y cuándo puede pasar eso? Cuando se operan pacientes, primero varios sitios. Vamos a suponer que yo subo cara, manos y así, y me operan 3 puntos, 3 sitios. Mientras más sitios yo coloque el sudor compensatorio va a ser peor. Otra, cuando pacientes son operados con sobrepeso. No operamos pacientes con sobrepeso justamente ¿por qué? Porque el sobrepeso provoca sudor compensatorio excesivo e invalidante. ¿A qué le llamo invalidante? Yo me saco mi polo ahorita, lo aprieto así y chorrea gota de sudor, o la camisa, o el pantalón, parece que me hubiera orinado. O sea, el sudor compensatorio puede ser invalidante muchas veces. Por eso hay que tener mucho cuidado en operar pacientes en un solo punto nomás, ya sea manos, cara, axilas, y en segundo lugar, sin sobrepeso. Entonces es muy importante acudir al médico correcto con ese tipo de experiencia en la parte de cirugía torácica, como usted ha mencionado, y sobre todo, pues, identificar correctamente al paciente para que éste no tenga complicaciones a futuro, ¿no? Exacto. Eso es parte del estudio preoperatorio que nosotros hacemos en consultorio, además de los exámenes de sangre y el riesgo quirúrgico que hacemos, ¿no? O sea, el ver a un paciente, el pesar y tallar a un paciente es muy importante para nosotros, no es operar por operar. Y ya hemos visto casos operados por otros grupos en realidad que vienen con un sudor compensatorio invalidante, terrible, mojan desde el cuello hasta los pies. Y eso justamente es algo que no se debe hacer. Doctor, y para estos pacientes que han venido con nuevamente estas dificultades, ¿es posible de una reintervención para poder ayudarlos? En realidad, no. No hacemos reintervenciones acá por sudor compensatorio, no hay tratamiento para eso. No hay tratamiento. En el mundo se decía de que había una reversión de la simpatectomía, pero hasta el momento algo científico probado no hay. Se está ensayando una cirugía nueva que todavía no tiene tampoco muchos resultados buenos, con 8 o 11 pacientes por ahí en Colombia. Pero eso todavía está en estudio, está en prueba. No podemos vender ilusiones cuando en realidad la realidad es otra todavía. ¿El sudor compensatorio tiene un tratamiento médico? Sí, tiene algunas pastillas que nosotros recetamos. Mejora en algo el sudor compensatorio, pero no es que tenga una cirugía de reversión. Ok, aquí, bueno, nuevamente recalcamos la importancia de escoger al médico correcto y con la experiencia, pues, adecuada, ¿no? Doctor, ¿y qué tan importante es la consulta previa a la cirugía? Muy importante. Y lo menciono porque a veces los pacientes quieren que se les conteste por WhatsApp. Y eso no es así. La consulta en persona o presencial, aunque hacemos ahí en virtual, es muy importante. ¿Por qué? Porque permite evaluar a un paciente completamente. Vamos a poner un ejemplo siempre. Sin sobrepeso. Un paciente que tenga 1,70 m de estatura y pese 71, 72 kilos. Si viene 1,70 m una persona y pesa 90 kilos, no va a ser operado de ninguna manera por nuestro equipo quirúrgico. De ninguna manera.
Otra contraindicación para una cirugía, por ejemplo, es que el paciente haya tenido una tuberculosis o neumonías previas. Eso hace posible que no podamos realizar la simpatictomía, el paciente tampoco se opera. Okay. ¿Ya? Y bueno, siempre hay que evaluar bien a un paciente porque justamente las contraindicaciones de la cirugía uno puede encontrarlas en cualquier momento, ¿no? Y eso hay que evitar, ¿no? Operar a un paciente que no hará. Hay un extremo de pacientes que vienen, por ejemplo, con sudor de manos, vamos a poner un ejemplo, y que también sudan la espalda, el pecho, todo eso. Es un poco complicado operar porque estos pacientes ya van a ser compensatorios porque ya vienen sudando la espalda, el pecho, todo, que es donde se hace el sudor compensatorio. Ahí lo que hacemos es que el paciente asume la responsabilidad de que le aumente el sudor compensatorio y bueno, hemos operado pacientes así, sí, claro. Hay algunos que tienen también tanta suerte que vienen sudando la espalda, todo eso, y no los operan si no pasó nada. Le quitamos el sudor de manos y no le aumenta el sudor. Eso ya depende de cada cuerpo, ¿no? Entonces, claro, cada paciente es independiente al resultado que vaya a pasar post cirugía. Totalmente. Cada paciente es una anatomía diferente, una fisiología diferente. Hay unos que reaccionan de una manera, otros de otra. No siguen un patrón al 100% todos. Cada cuerpo es diferente. Doctor, ¿hay alguna edad ideal para operarse de hiperhidrosis? Sí, exacto, una edad ideal. En los niños, a partir de los 8 años en adelante, se puede hacer una cirugía de simpatictomía. Antes no, porque el sistema simpático no está maduro. Entonces yo no puedo entrar a operar un sistema simpático que esté inmaduro porque la cirugía no va a tener ningún resultado. Okay. Entonces, por encima de los 8 y generalmente operamos hasta los 40 años de edad. ¿Por qué no mayores de 40 años? Porque la cirugía en estos pacientes determinados puede producir algún tipo de arritmias cardíacas. ¿Ya? Entonces, salvo excepciones, con una muy buena evaluación de un paciente, podría operarse un paciente por encima de los 40 años. Pero más o menos el rango es de 8 a 40. Doctor, y un poco hablando de obesidad, usted sabe que también la obesidad se da en los niños. Uh-huh. ¿Esto es perjudicial para poder aceptar esta cirugía? Sí, hablamos del sobrepeso, en los niños también es igual. Ojo que el sobrepeso de por sí implica que ese niño o esa persona va a tener más sudor compensatorio por el sobrepeso. Pero hay una cosa que es importante, que el sobrepeso no solamente es el externo, el que vemos acá, es que el sobrepeso interno se llama visceral. Entonces el paciente con sobrepeso tiene grasa visceral, grasa interna. Y esa grasa interna puede estar distribuida a nivel del nervio simpático y hacer que el nervio simpático no se pueda ver bien. Y la cirugía queda frustra ahí. ¿Ya? Hay cúmulos de grasa que tapan el nervio y yo no puedo estar buscando el nervio porque en realidad puedo dañar otros órganos. Entonces, bueno, la cirugía ideal sería de 8 a 40 años para todos los pacientes que pues deseen operarse de esta patología. Es lo ideal, totalmente lo ideal. Bueno, doctor Gómez, muchísimas gracias por la entrevista. Esperemos volverlo a ver en un siguiente podcast. Encantado de estar aquí, Alejandra. Muchas gracias.